Buenas tardes, mi nombre es América Jacqueline Llama Serna. Soy alumna de la Preparatoria Victoria del Pueblo. En este video voy a hablar sobre la diversidad cultural, pluralismo cultural y multiculturación. Diversidad cultural es el principio que reconoce y legitimiza las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. A través de la diversidad cultural se puede apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región que a su vez han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a diversos factores. Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir de manera recíproca características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico en particular. Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones artísticas, valores, cosmovisiones, entre otras. Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen el capital cultural en un país o región. El pluralismo cultural es un término usado cuando los grupos más pequeños dentro de una sociedad más grande mantienen sus identidades culturales únicas y sus valores y prácticas son aceptados por la cultura más amplia siempre que sean conscientes con las leyes y valores de la sociedad en general. Como término sociológico, la definición y descripción del pluralismo cultural ha evolucionado a lo largo del tiempo. Se ha descrito no solo como un hecho, sino como un objetivo social. El pluralismo cultural puede ser practicado en diversos grados por un grupo o un individuo. Un ejemplo destacado de pluralismo es el siglo XX en los Estados Unidos, en el que una cultura dominante con fuertes elementos de nacionalismo, cultura deportiva y cultura artística también contenía grupos más pequeños con sus propias normas étnicas, religiosas y culturales. En 1971 el gobierno canadiense se refirió al pluralismo cultural en oposición al multiculturalismo como la esencia misma de la identidad de su nación. En una cultura pluralista los grupos no solo coexisten uno al lado del otro, sino también consideran las cualidades de otros grupos como rasgos que vale la pena tener en la cultura dominante. Las sociedades pluralistas colocan fuertes expectativas de integración en los miembros en lugar de expectativas de asimilación. El multiculturalismo es algo más que la suma de tradiciones culturales en un mismo espacio geográfico. De hecho, el multiculturalismo implica una valoración positiva de la diversidad humana. Podría decir que se trata de una doctrina que define la tolerancia, el respeto y la convivencia entre culturas diferentes. Este planteamiento supone una defensa de la igualdad de todas las tradiciones culturales, de tal manera que no haya una encima de otra, sino que todas sean valoradas en un plano de igualdad. El multiculturalismo implica un cierto relativismo cultural, es decir, la consideración de que una cultura no es superior a otra y que en consecuencia las diferencias entre costumbres deben aceptarse como un signo de tolerancia y convivencia pacífica. Biodiversidad cultural. Planea equívocos sobre la diversidad, uno de ellos el que entiende conforme al modelo de biodiversidad. Este es particularmente nocivo porque equipara un hecho biológico con un fenómeno social. No se trata de negar de la biodiversidad humana, lingüística, religioso, cultural, nacional y político de un hecho. Pluralidad cultural es también la historia del conflicto violento, de la intolerancia y de los monstruos que engendra el miedo de diverso al otro que aparece como otro, del racismo. Multiculturalismo es un término con una amplia gama de significados en los contextos de la sociología, la filosofía política y el uso coloquial en sociología. Y el uso cotidiano es un sinónimo de pluralismo étnico, con los dos términos siendo utilizados indistintamente.